Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. María Elena Loría está aquí con ustedes de nuevo, trayéndoles toda la nueva programación, de todas las bendiciones que Dios quiere compartir con ustedes y conmigo también, para que tengamos una vida plena, para que vivamos en esta tierra un poquitito de cielo, por lo menos mientras Él viene por nosotros y nos lleva a las alturas de los cielos, para que nosotros estemos juntamente con Él. Y hoy, como siempre, queremos compartir con ustedes todas estas buenas nuevas de bendición. Así es que hoy vamos a tener el tema calla, enmudece. Y lo quiero compartir con ustedes porque es de gran lección para ustedes y para mí. Siempre dentro del tema el deseado de toda la gente y siempre por Radio Costa Rica 930M, después también por medio de las redes sociales de YouTube, también por todas el Facebook, en Laicos en Acción, en YouTube, para que usted comparta con nosotros no solo este tema, sino muchísimos temas más que nosotros traemos para ustedes, para que los comparta con nosotros y quiera aprender un poquitito más de Jesucristo, porque al final de cuentas el que nos lleva a la salvación, el que nos salva, el que hace todo por nosotros es Cristo Jesús, así como todo lo que nosotros tenemos en este mundo, en la tierra, como nosotros todos fuimos creación de Él y Él quiere que toda su creación esté con Él en las alturas de los cielos cuando Él venga por nosotros en su segunda venida. Así es que entonces vamos a elevar una plegaria a Él para que Él nos ayude a entender lo mejor posible este tema, a aceptarlo, a recibirlo, a ponerlo por obra y así poder también aprender un poquito más de Él, amarlo y estar con Él siempre que podamos durante minuto a minuto, segundo a segundo, por el resto de nuestros días. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para darte gracias, Padre Eterno, por un día más de vida, por una semana más de vida y que nos permites estar aquí frente a toda la gente que tú quieras que oiga esta programación para que aprendamos más de ti, Padre Eterno. Haz que mis palabras sean de bendición para todas las personas, así como las tuyas han sido de bendición para mí. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a ver calla, enmudece. Calla, enmudece. Había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Cristo Jesús. Él estaba al lado del mar de Galilea y había pronunciado sus primeras parábolas, la naturaleza de su reino y la manera en que lo establecería. Había comparado su propia obra con la del sembrador, el desarrollo de su reino, el crecimiento de la semilla mostaza y el efecto de la levadura en una medida de harina. Había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante la parábola del trigo y de la cizaña y de la red del pescador. Había ilustrado la excelsa belleza de las verdades que enseñaba mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio, mientras que en la parábola del padre de familia había enseñado a sus discípulos cómo habían de trabajar como representantes suyos. Durante todo el día había estado enseñando y sanando, y al llegar la noche las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él. Día tras día las había atendido, sin detenerse casi para comer y descansar. Las críticas maliciosas y falsas representaciones con que los fariseos le perseguían constantemente hacían sus labores más pesadas y agobiadas. Los fariseos eran como una piedra de tropiezo para Cristo Jesús. Ellos estaban viendo todo el tiempo en qué fallaba, en qué contradecía la ley, en qué momento lo pescaban, por decirlo así, y, en un error que cometiera para acusarlo, para demandarlo y para mandarlo a matar. Y ahora,
al final del día, se hallaba sumamente cansado, agobiado, y resolvió retirarse a algún lugar solitario al otro lado del lago. La región situada al oriente del lago de Genezaret no estaba deshabitada, pues allí había aldeas y villas, pero eran desoladas en comparación con la ribera occidental. Su población era más pagana que judía y tenía poca comunicación con Galilea. Así que ofrecía a Jesús el retiro que buscaba y él invitó a sus discípulos a que lo acompañasen allí. Después que hubo despedido a la multitud, le llevaron tal como estaba al barco y apresuradamente zarparon. Pero no habían de salir solos, habían otros barcos de pesca cerca de la orilla que pronto se llenaron de gente que se proponía seguir a Jesús, ávida de continuar viéndole y ayudándole también. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. Al anochecer, el anochecer estaba sereno, plácido. La calma reinaba sobre el lago, pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo y bajó un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental y una violenta tempestad estalló sobre el lago. El sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas agitadas por los furiosos vientos se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban con hundirlo. Los valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchísimas tempestades. Pero ahora su habilidad y su fuerza no servían para nada. Era tal la tempestad que había que ellos no daban abasto y no lograban cómo encauzar la nave hacia la orilla. Y se sintieron impotentes en medio de aquella tempestad tan furiosa y se desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Con vanos esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Y ahora, reconociendo ya que no podían hacer nada más y viendo tan solo la muerte delante de ellos, se acordaron de aquel cuya orden había emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron: Maestro, Maestro. Pero las densas tinieblas le ocultaban de vista. Sus voces eran ahogadas por el ruido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Los habría abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos, aquel que había vencido la enfermedad, a los demonios y a la muerte? ¿No se acordaba de aquellos en su angustia? Volvieron a llamar, pero no recibieron respuesta por el silbido del rugiente huracán. Ya el barco se estaba hundiendo y dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las aguas. De repente, un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbara el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan plácidamente mientras ellos estaban en peligro luchando contra la muerte? ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros así? ¿Cuántas veces clamamos a Jesús a la última hora
y sentimos que no hay respuesta, que no lo logramos, que las oraciones de nosotros no logran traspasar el techo. Nos sentimos desesperados, agobiados, defraudados, humillados por una fe que hemos predicado a todo el mundo y que en la hora buena pareciera que no llega una respuesta para nosotros. ¿A quién clamamos? ¿A quién vamos a pedirle sino a Cristo Jesús en ese momento de desesperación? Y no lo logramos. No obtenemos respuesta y nos sentimos desfallecer. Pero sus clamores despertaron a Jesús. El rayo de luz lo iluminó y vieron su rostro y vieron la paz del cielo reflejado en él. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos que perecemos. Imagino que eran palabras ahogadas que salían de su boca, clamando al Señor. Y eran hombres de fe, eran hombres que tenían días y años de estar siguiendo a Jesús y de estar viendo cómo Él había levantado de los muertos, había sanado a las personas, había repartido el pan y multiplicado, y había hecho tantos y tantos milagros, y ahora que ellos lo estaban necesitando, estaba durmiendo y no les oía ni les contestaba. Qué desesperación debían haber sentido. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Nunca, 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 nunca. Cuando nosotros clamamos a Jesús, Él nos oye. La respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede ser espérese. Pero nunca un clamor que nosotros le hagamos a Él no tiene respuesta. Todos, absolutamente todos tienen respuesta. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un esfuerzo espectacular, Jesús se levantó y de pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro. Levantó la mano tan a menudo empleada en hechos de misericordia y dijo airado al mar: calla, enmudece. La tempestad cesó, las olas reposaron, se disiparon las nubes y volvieron las estrellas. Volvieron a dar su resplandor. El barco descansaba ya sobre un mar sereno. Y entonces, volviéndose a sus discípulos, les preguntó con tristeza: ¿por qué estáis asustados? ¿No tenéis fe? ¿Cuándo es que estamos asustados? Cuando no tenemos fe. Cuando la fe que hemos tenido se ha desvanecido. Es cuando estamos asustados y sentimos temor al que dirán, temor a la muerte, temor a la falta de dinero, temor a falta de trabajo, temor. El silencio cayó sobre sus discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que los de los discípulos. El terror y la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes, pero la orden de Jesús había traído calma a la escena del tumulto. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro. Y una vez que se hubo restablecido la calma, el temor quedó olvidado.
La gente murmuraba entre sí preguntando, ¿qué hombre es este que los vientos y el mar le obedecen? Porque ese es Cristo Jesús. Toda, absolutamente toda la creación le obedece. Los únicos que no le obedecemos somos nosotros. Porque nos creemos dioses, porque nos creemos superiores aún que Cristo Jesús. Y creemos que somos autosuficientes y que no lo necesitamos para nada, para nada. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia, no era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Él en ese momento era un ser humano, como usted y como yo. Él dependía en todo del Padre, en todo, absolutamente en todo. Y esta enseñanza que estamos compartiendo con ustedes se encuentra en Mateo 8, 23, 24, Marco 4, 34, versículo 4 también, en Marcos 5 del 1 al 20 y en Lucas 8 del 22 al 39. Y los invito a leerlo porque son muchas citas bíblicas y no me da tiempo de revisarlas todas aquí con ustedes. Y vamos a leer Juan 5:30. Juan 5:30. Dice así, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice así, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, la del Padre. Ese es Cristo Jesús. En ese momento, Él no hacía nada, absolutamente nada por sí mismo. Todo lo que hacía, lo hacía por orden del Padre. Y el Padre era el que ejecutaba las cosas, así como los seguidores de Cristo en ese momento estaban clamando a Cristo, así Él clamaba al Padre, para que el Padre ejecutara. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que dirigirnos a Cristo. ¿Quién nos escogió? Nos escogió el Padre. ¿Quién nos lleva al Padre? El Hijo. Y por eso tenemos que buscar a Cristo Jesús. Porque Él confiaba en el poder de su Padre. Descansaba en la fe. Fe en el amor y en el cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. En ese momento era el poder de Dios el que estaba calmando la tempestad. No era el poder de Él, porque Él había renunciado a ese poder para estar con nosotros. Y Él vino a nosotros como hombre, no como Dios. Y así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubieran confiado en Él, hubieran sido guardados en paz. Pero no estaban confiando en Él. ¿Y por qué se los digo? Porque desde el mismo momento en que ellos empezaban a sacar agua del barco y a remar y a valerse por sus propios medios, no estaban tomando en cuenta a Cristo Jesús. No lo estaban tomando en cuenta. Ellos estaban valiéndose en ellos mismos, en su propio poder. ¿Cuándo fue que recurrieron a Cristo? Cuando ya no pudieron hacer absolutamente nada. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad también. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, reveló
su falta de fe también. Se olvidaron de Jesús y únicamente desesperados por lo que no podían hacer, se volvieron a Él y Él pudo ayudarles. Hasta que ya todos los medios se agotaron para que ellos pudieran supuestamente llevar el barco a orillas sin ningún problema, fue que ellos se rindieron y ya recurrieron a Cristo Jesús. ¿Cuán a menudo nosotros experimentamos los que experimentaron los discípulos? Cuando la tempestad de la tentación nos rodea y salen esos rayos fieros y las olas nos cubren y tenemos el agua hasta aquí y no podemos ya hacer absolutamente nada, actuamos como ellos también. Primero confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos la esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve. Entonces ya clamamos a Él para que nos salve. Y no clamamos en vano. Lo que pasa también es que muchas veces no clamamos a Él porque no queremos dejar nuestra vana manera de vivir. Entonces, si voy a los pies de Jesús, tengo que dejar de tomar. Si voy a los pies de Jesús, tengo que dejar la droga. Si voy a los pies de Jesús, entonces ya no puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Entonces, mejor aquí me quedo y no clamo a Él. Porque como se los he dicho una y mil veces, todas las promesas que hay en la Biblia son condicionales. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si guardad mis mandamientos, entonces vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. Si me obedecéis, ¿se dan cuenta? Pero yo no quiero obedecerle. Y me estoy perdiendo un montón de bendiciones que las estoy despreciando tal vez por un cigarro, por un vaso de licor o por cualquier tentación que yo tenga. Y entonces no clamamos a Él. Cuando nos acordamos de Jesús y clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Y aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Nunca. Él siempre nos da la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar. Si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no tenemos que tener temor. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como mejor, nos librará del peligro. Él siempre está dispuesto a sacarnos del peligro. Y cuando nos dice que no a algo, es porque nos tiene algo mejor, o porque no nos convenía, o porque lo que le estábamos pidiendo nos iba a traer más problemas que bendiciones. O cuando nos dice espérese, no es porque Él quiera que nosotros suframos mientras le esperamos. No. Es para que maduremos, para que cuando llegue la bendición que le pedimos, no la desparramemos y la cuidemos. Y estemos maduros para recibir esa bendición. Este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual. La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de la palabra de esa escritura. Y vamos a leer Isaías 57, 20, 21. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, díjome Dios, para los impíos. Repito, pero los impíos son como el mar en tempestad. No pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los
impíos, para los impíos. Y no hay paz mientras uno está en su humana manera de vivir, no tiene paz en el corazón. No hay alegría en el rostro. No hay aprecio por las cosas que tenemos. No valoramos absolutamente nada. Pensamos que todo lo que tenemos son porquerías. ¿Por qué? Porque no tengo lo que yo quiero tener. Porque no puedo hacer lo que me da la gana. Y estoy iracunda, estoy disgustada, todo me molesta, todo me disgusta, nada me satisface. Nunca vamos a encontrar la paz. Porque sin Jesús, nunca encontraremos la paz. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado las palabras que puede impartir el alma y nos da paz para el alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia, que reconcilia el alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas y en su ardor el corazón descansa, hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y vamos a leer el Salmo 107, versículo 29 y 30. Salmo 107, versículo 29 y 30. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseamos. Cuando estamos en medio de la tempestad, clamamos y Él nos quita la tempestad. Y una vez que nos quita la tempestad, nos alegramos. Y entonces ahí Él nos guía y nos lleva a donde nosotros queríamos. Muchas veces nosotros queremos cosas, pero esas cosas nos van a traer un sinfín de problemas. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? No, todavía no se los voy a dar. Y cuando llega, qué alegría que sentimos. Y lo que vamos a recibir, lo vamos a apreciar, lo vamos a disfrutar. Y dice, alégrese luego porque se reposaron y Él los guía al puerto que deseamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Romanos 5:1 e Isaías 32:17. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que fuimos justificados por la fe, entonces ya vamos a encontrar la paz. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Porque mientras andemos en nuestra vana manera de vivir, no vamos a tener justicia. Si no tenemos justicia, que es la justicia de Cristo, no vamos a tener paz, porque nosotros por nosotros mismos no podemos ser justos, ni podemos justificarnos a nosotros ni mismos, ni sabemos dónde está siquiera la justicia. Porque para lo que unos es bueno, para otros es malo. Pero Dios sí sabe cuál es la justicia. Y al adquirir la justicia de Cristo, vamos a tener paz en nuestros corazones. Y a la vez que conseguimos la justicia y la paz, vamos a tener reposo y seguridad para siempre, para siempre.
Por la mañana, ya muy temprano, El Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. Desde algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadena que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se habían cortado con piedras agudas. Y a través de su largo y enmarañado cabello fulguraban sus ojos, y la mirada parecía y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Y allí estaba donde le habían dejado. El que había calmado la tempestad, que antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de los demonios. Él no huía delante de los demonios, porque él sabía que su padre lo iba a proteger, que lo iba a defender y que le iba a decir qué era lo que tenía que hacer en ese caso. Cuando los hombres crujieron los dientes y echando espuma por la boca se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie furiosos, pero impotentes delante de él. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. Vagamente se dieron cuenta que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentados demonios. Cayeron a los pies del Salvador para adorarle, pero cuando sus labios se abrieron para pedirle misericordia, los demonios hablaron por su medio, clamando vehementemente: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Los diablos lo reconocen y sabían que él era el Mesías. Y les pedía que no les atormentara. Y Jesús les preguntó: ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue: Legión, me llamo, porque somos muchos. Empleamos a aquellos hombres afligidos como medios de comunicación. Rogaron a Jesús que no los mandase fuera del país. En la ladera de la montaña, no muy distante, pasía una gran piara de cerdos. Los demonios pidieron que se les permitiese entrar a ellos y Jesús se los concedió. Inmediatamente el pánico se apoderó de la piara, echó a correr desenfrenadamente por el acantilado y sin poder detenerse en la orilla, se arrojó al lago donde pereció. Mientras tanto, un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Habían amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia. Sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la margen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él nos calma y nos quita los demonios que tenemos adentro. Usted me puede decir a mí: bueno, usted está endemoniada. Yo no, jamás. Pero también la palabra de Dios lo dice: en pecado me engendró mi madre. Y si mi madre me engendró en pecado, ¿qué herencia podía tener yo? ¿Qué herencia? Y todos tenemos algún demonio adentro, todos. Hasta que clamamos a Jesús, mentimos.
Hacemos cualquier cantidad de patrañas, mentiras blancas, como dice la gente, mentiras piadosas, y etcétera, etcétera, el montón de cosas que hacemos, obedeciendo ¿a quién? A nuestro padre, el diablo. ¿Hasta cuándo es que empezamos a cambiar? Hasta que clamamos a Jesús y le pedimos que nos cambie y que nos libere. Y hasta ojos de loca ponemos a veces cuando estamos disgustados, ¿verdad que sí? Y clamamos a Dios por liberación. Desde el acantilado, los cuidadores de los cerdos habían visto todo lo que había sucedido y se apresuraron a ir a publicar las nuevas a los amos y a toda la gente. Llena de temor y asombro, la población acudió al encuentro de Jesús. Los endemoniados habían sido el terror de toda la región. Para nadie era seguro pasar por donde ellos se hallaban, porque se abalanzaban sobre cada viajero con furia demoníaca. Ahora estos hombres estaban vestidos y en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús, escuchando su palabra y glorificando el nombre de aquel que los había sanado. Pero la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó. La pérdida de los cerdos le parecía mayor importancia que la liberación de los cautivos de Satanás. Sin embargo, esta pérdida había sido permitida por misericordia a los dueños de los cerdos, porque Dios tiene misericordia de todos, de todos. Y Él también tuvo misericordia de los dueños de los cerdos. Ellos estaban absortos en cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta a fin de que pudiesen aceptar su gracia. Pero el pesar y la indignación por la pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. La manifestación del poder sobrenatural despertó las supersticiones de la gente y excitó sus temores. Si este forastero quedaba entre ellos, podía seguir mayores calamidades. Ellos temían una ruina financiera y volvieron a librarse de su presencia. Los que habían cruzado el lago con Jesús hablaron de todo lo ocurrido la noche anterior, del peligro que habían corrido en la tempestad, de cómo el viento y el mar habían sido calmados, pero sus palabras quedaron sin efecto. Con terror la gente se agolpó alrededor de Jesús, rogándole que se apartase de ella, y él, accediendo, se embarcó inmediatamente para la orilla opuesta. Los habitantes de Gádara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales que trataron como a un intruso aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas el don del cielo. No tenemos como los gadarenos oportunidad de apartarnos de la persona de Cristo. Sin embargo, son muchos los que lo niegan. Se niegan a obedecer su palabra. Porque la obediencia entrañaría el sacrificio de algún interés mundanal. Que era lo que les decía con anterioridad. Si yo renuncio al vicio, Dios me va a bendecir. Pero no quiero dejar el vicio, que es un interés mundanal. No quiero dejar los vicios que yo tengo, no quiero dejar mi vana manera de vivir, no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y por temor a que su presencia les cause pérdidas pecuniarias, muchos rechazan su gracia y ahuyentan de sí a su espíritu. Pero el sentimiento de los endemoniados curados era muy diferente. Ellos deseaban la compañía del libertador. Con él se sentían seguros de los demonios
que habían atormentado su vida y agotado su virilidad. Cuando Jesús estaba por subir al barco, se mantuvieron a su lado y arrodillándose le rogaron que los guardase cerca de él, donde pudieran escuchar siempre sus palabras. Pero Jesús les recordó que fuesen a sus casas y contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. En esto tenían una obra que hacer: ir a un lugar pagano, hablar de la bendición que habían recibido de Jesús. Era duro para ellos separarse del Salvador. Les iban a asediar seguramente grandes dificultades en su trato con sus compatriotas paganos, y su largo aislamiento de la sociedad los podían haber descalificado para la obra que él les había indicado. Pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer, porque a la vez que Dios nos sana, nos liberta, Él nos da un espíritu de obediencia para que nosotros le obedezcamos y así poder estar listos para obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, no solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera el poder salvador, describiendo cómo los había liberado de los demonios. Y al hacer esta obra podían recibir una bendición mayor que sí, con el único fin de beneficiarse a sí mismos. Hubiesen permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de salvación como somos acercados al Salvador. Nosotros tenemos que trabajar para Cristo, hablando de las buenas nuevas de salvación. Bueno, ustedes me pueden decir, sí, pero ustedes aquí salen en este programa y usted lo puede hacer. No, con nuestra diaria manera de vivir, con nuestra forma de ser, podemos hablar siempre de Cristo Jesús. Los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el evangelio a la región de Decápolis. Durante algunos momentos habían tenido estos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón como los demás seguidores. Ellos era la primera vez que oían hablar de Cristo. No podían instruir a la gente como los discípulos si habían estado directamente con Jesús, pero llevaban en persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar todo lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que hace cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Juan, el discípulo amado, escribió lo que era desde el principio. Vamos a leerlo. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nosotros decimos, lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso es lo que nosotros decimos siempre, y eso es lo que está en la palabra de Dios. Nosotros no lo oímos, lo hemos anunciado, pero lo hemos oído, pero nuestro caminar es por fe. No estuvimos con Cristo, pero creemos en Él. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Eso también lo tenemos que decir. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir
acerca de la manera en que Él nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y le hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Padre pide y por falta del cual el mundo perece. Aunque los habitantes de Gadara no habían recibido a Jesús, Él no los dejó en tinieblas, en las tinieblas que habían elegido. Cuando le pidieron que se apartase de ellos, no habían oído sus palabras, ignoraban lo que rechazaban. Por lo tanto, les volvió a mandar luz y por medio de personas a quienes no podían negarse a escuchar. Siempre Dios nos envía a alguien que venga a enseñarnos, a guiarnos, a instruirnos. Al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación del Evangelio en esta región. Pero este mismo incidente despertó a toda la comarca, como no podría haberla hecho cosa alguna, y dirigió su atención a Cristo. Aunque el Salvador mismo se fue, los hombres a quienes había sanado Cristo, permanecieron como testigos de su poder. Los que habían sido agentes del príncipe de las tinieblas vinieron a ser conductores de luz, mensajeros del Hijo de Dios. Los hombres se maravillaban al escuchar las noticias prodigiosas. Se abrió una puerta a la entrada del Evangelio en toda la región. Cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudía a Él. Y durante 3 días, no solo los habitantes de un pueblo, sino miles de toda la región circundante oyeron el mensaje de salvación. Aún en el poder de los demonios está bajo el dominio de nuestro Salvador. Él predomina para bien sobre las obras del mal. Él siempre tiene el mando, Él siempre tiene el dominio. Él siempre tiene todo eso. Y también a eso vino, a quitarle el poder a Satanás. El encuentro de los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos. Demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana. Y la misión que traía Cristo de librar a los hombres de su poder. Aquellos míseros seres que moraban en los sepulcros, poseídos de los demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencias, representan la humanidad a lo que llegaría a ser si fuese entregada a la jurisdicción de Satanás. La influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre todos los hombres para enajenar los sentidos, para dominar la mente, para el mal, para la violencia, para el crimen. Debilita el cuerpo, oscurece el intelecto, degrada el alma. Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregarán a Satanás. En todas las ramificaciones de la vida, en el hogar, en los negocios, en la iglesia, son multitudes las que están haciendo esto hoy. Y a causa de esto, la violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra. Las tinieblas morales, como la mortaja, son como una mortaja. Envuelven las habitaciones de los hombres y mediante sus espaciosas tentaciones, Satanás induce a los hombres a cometer males peores para provocar una completa degradación y ruina. La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo destructor del hombre, Cristo como su amigo y salvador. Su espíritu desarrollará en el hombre todo lo que es el noble de carácter y dignifica también su naturaleza.
y la regenera. Regenerará al hombre para la gloria de Dios en cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:14 y Romanos 8:29. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama a través del evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Repito, a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos ha llamado para alcanzar la gloria. ¿Cuál es la gloria? La gloria es el carácter de Dios, porque cuando Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria, Él le dio los 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Son el carácter de Dios. Y así Él nos muestra su gloria, o sea, nos da los mandamientos para que nosotros los obedezcamos y así seamos semejantes a nuestro Señor. Nos da el carácter de nuestro Señor Jesucristo y nos ha llamado a ser hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos parezcamos a Él en nuestras actitudes. Porque al final, ¿qué es lo que se va al cielo? El alma. ¿Y qué hay en el alma? Todo lo que nosotros hacemos, lo que somos, nuestra esencia. Y las almas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía mediante el poder de Cristo, siendo transformados en mensajeras de justicia y enviadas por el Hijo de Dios a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y de mí también. Porque Él tiene misericordia de todos, absolutamente todos. ¿Y cuáles somos los que recibimos misericordia? Los que clamamos a Él, los que lo seguimos a Él, lo que queremos saber de Él. Y que poquito a poco vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, alcanzando todo lo bueno y ser semejantes más a Cristo conforme va pasando. ¿Cuándo lo lograremos? Hasta el día que lo muramos. Este ha sido el mensaje para hoy. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que tengan un excelente fin y principio de semana. Que Dios los bendiga grandemente.